Hoy vamos a continuar con nuestra serie en base al Evangelio de Jesús según Juan. Vamos a ir al capítulo 10. Hermoso capítulo. Hay varios versículos de este capítulo que están en nuestro corazón. Acá aparece la figura de Jesús como el buen pastor. Jesús sigue mostrando quién es Él. Jesús sigue mostrando de dónde viene. Jesús sigue revelándose Él y revelando a Dios. Y Juan está ahí registrando todo esto, está recordándolo luego y nos llega de esta manera el Evangelio de Jesús según Juan. El capítulo 10 comienza así. Jesús hablando dice: en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y acá Jesús no está relatando una parábola. Jesús está haciendo algo diferente acá. Acá está ilustrando algo y lo va a seguir ilustrando. Él está usando algo que es más que una alegoría, es una ilustración. Para entenderlo mejor tenemos que tener en cuenta las costumbres del lugar y de la época. En momentos, sobre todo de la noche, las ovejas eran conducidas, luego de pasar por el desierto buscando pastos, eran conducidas a un redil. El redil era como un corral en donde había una sola puerta. A veces había un acantilado del otro lado o algo que les ayudara a encerrarlas para protegerlas. Llegaba la noche y había que llevarlas. Y había solo una puerta, era para protección. Y a veces el pastor tenía un empleado o un subalterno como un portero. Llevaba las ovejas y no dejaba que ninguna oveja saliera, ni dejaba que ninguna amenaza entrara. Pero podía entrar una sola persona. ¿Quién? El pastor. Entonces el portero autorizaba al pastor legítimo a pasar. El corral a veces era compartido, entonces varios rebaños se juntaban ahí. Pero cada pastor llamaba a sus ovejas y sus ovejas reconocían la voz de su pastor, no de otros pastores. Y las ovejas que eran propiedad del pastor oían su voz. Primero eran propiedad, luego respondían. Las ovejas no siguen a lo que no conocen, sino que siguen lo que conocen. Y en esta ilustración Jesús va a hablar de Israel, pero también nos corresponde a nosotros, ¿no? Porque hay un juego ahí entre Israel y nosotros, los que somos parte del pueblo de Dios hoy. Tenemos que saber que cuando hablamos de esto, nosotros somos ovejas suyas desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de haber oído su voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Primero son sus ovejas, luego escuchan su voz. Y de la misma manera el Señor ha establecido adoptarnos desde antes de la fundación del mundo, pero cuando oímos su voz, respondemos a su llamado. También tenemos que tener en cuenta que somos un regalo de Dios Padre a Dios Hijo. En Juan 17:6 Jesús dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos. No sé que el Padre se los dio ¿a quién? Al Hijo. ¿De quién eran las ovejas? ¿De quién eran los discípulos? Del Padre. ¿Y a quién se lo ha dado? A Cristo. Es un regalo del Padre a Cristo. Y Jesús ora, dice: no oro por todo el mundo. ¿Por quién oro? Por los míos, por los que vos me diste. En Apocalipsis 5:9 se nos dice que es un regalo de Dios Hijo a Dios Padre. Dice 5:9: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Es un regalo del Padre al Hijo, es un regalo del Hijo al Padre. Son suyas las ovejas. Y también saber que Jesús va delante nuestro en relación con el Padre, también en la resurrección y también en la glorificación. Jesús va delante nuestro. El buen pastor va adelante. Israel tiene esta característica diferente al resto del mundo. En el resto del mundo, el que pastorea va atrás. Va con perros, pastor alemán, pastor inglés. Y todos esos pastores, esas razas, son razas pastoriles, ovejeros. Llevan a las ovejas desde atrás. Y mediante algún ladrido, algún acorralamiento, alguna mordida en el talón, van acomodando a las ovejas. Y el pastor va detrás todavía con caballos, caminando. Pero en este contexto el pastor era bueno. El pastor iba adelante. El pastor tenía una relación con la oveja
que le permitía luego explotarla de esta manera. Él iba cantando o hablando o haciendo un sonido característico y las ovejas iban detrás de él. Obviamente, a veces hacía falta la vara y el bastón, el cayado, para ahuyentar los lobos, pero también para agarrar el cuello a alguna oveja rebelde y traerla. Incluso la historia nos muestra que cuando la oveja era muy rebelde, a veces se la hacía más lenta, quebrándole una pierna, para que no se perdiera. Era lo mejor para esa oveja, porque si no se iba a perder, iba a quedar afuera y se le iban a comer los lobos, o se iba a ahogar, o se iba a enredar, o iba a desaparecer. Entonces el pastor siempre velaba, pero principalmente el pastor iba adelante, y nuestro pastor va adelante nuestro en su relación con el Padre. Nos muestra cómo es la relación de un hijo con el Padre, con Dios, ¿no? Con Dios Padre. Nos muestra cómo fue la resurrección también, nos muestra parte de la glorificación. Él va delante nuestro, Él es nuestro guía, Él nos da nuestro código de conducta, Él nos da nuestro código de entendimiento doctrinal y bíblico. Él va delante nuestro en todo, Él va delante. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Y sigue Juan relatando, dice el 6, Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Ya había dicho que Él era? No, yo no lo había dicho, ya lo va a decir. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y acá Jesús adjudica un título, ¿no? Él es la puerta. Acompáñenme al Salmo 118. Él dice que Él es la puerta. Se pone en contraste con el ladrón. Dice, el ladrón solo viene para robar, para matar y destruir. El portero, mientras ustedes buscan Salmo 118, agrego algunas cosas. El portero era una persona que autorizaba solamente al dueño del redil a entrar. A nadie más. Pero podían entrar por otros lados, sin que el portero los autorizara. Podían entrar a otros. ¿Y qué venían a hacer esos? Robar, matar y destruir. ¿Sí? Lo está diciendo Jesús en un contexto en donde los líderes religiosos se enriquecían a costa del pueblo. El fariseísmo era rico porque predicaba de tal manera que pudiera sacar beneficio económico de sus oyentes. ¿Y cuál es la puerta? ¿Quién es la puerta? Jesús. Y el portero no sabemos. Puede ser Juan el Bautista, que venía anunciando. Para mí, también puede ser el Espíritu Santo, que hace el trabajo previo para que el pastor llegue. Pero para mí hay otro, no sabemos cuál de los tres es. Son tres posibilidades, pero hay otro más grande, o una idea más grande para mí, o que valoro más: la Biblia. La Biblia, a través de las profecías, iba a autorizar a uno, el que cumpliera todas las profecías. ¿Quién podía pastorear este rebaño? El que cumpliera todas las profecías, el Mesías. Entonces, para mí, el portero es la Biblia misma. Igual no sabemos, y los tres son válidos, ¿no? No podemos comprobarlo, pero los tres son válidos. Y en este contexto en donde hubo falsos pastores, falsos maestros, ¿qué hacían los falsos? Robaban, mataban, destruían, no eran autorizados por el portero, no entraban por la puerta. Jesús marca más todavía esto y dice, yo soy la puerta. Y fíjense, el Salmo 118, que es un salmo de agradecimiento por la salvación, hagamos esa relación, es un agradecimiento por la salvación. El versículo 20 dice, esta es la puerta del Señor. Los justos entrarán por ella. ¿Quiénes? ¿Alguien puede entrar entonces? ¿Qué nos dice Dios a través de Pablo en Romanos 3:23? El justo ni a uno. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice, esta es la puerta del Señor. Los justos entrarán por ella. Él dice, yo soy la puerta. Y nosotros entendemos, viéndolo a Cristo, que Él nos ha declarado, que el Padre en Cristo nos ha declarado justos. Y por eso podemos entrar. Pero sin la puerta no podemos entrar. No somos justos. No está la puerta. Cristo es la puerta y a través de su sacrificio Dios nos declara justos. Dice el 21, te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Cristo, que está siendo rechazado ahí en Juan, en el Evangelio, está siendo rechazado. La que han rechazado es la más importante.
Aquel rechazado es la piedra angular de donde se va a edificar todo el pueblo de Dios. Aquel rechazado en realidad es la puerta misma por donde pueden entrar las ovejas. Ahí dice el 23. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Aten el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te exalto. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y esta puerta constituida, que es la más importante, pero es la que ha sido rechazada, es una manifestación más de esa misericordia eterna, que dice el otro salmo, es de la eternidad hasta la eternidad. Él es la puerta, por Él podemos entrar, sin Él no podemos entrar. ¿Y quiénes entran por ahí? Los justos, y sin Él no podemos ser declarados justos. Todo está descansando ¿en quién al final? En Cristo y su obra. Él es la piedra fundamental, Él es la piedra angular, todo descansa en Él. Nosotros no podemos ser justos para entrar, nosotros no podemos encontrar otra puerta, nosotros no podemos fabricar otra puerta. No se nos ha dado otra puerta, no se nos ha dado otro nombre en quien tengamos salvación, solo uno, en Cristo. Y Cristo es esta muestra extrema, sublime, admirable, de misericordia de Dios, de bondad de Dios, de salvación. Y sigue Juan, vamos al capítulo 10, versículo 11. Ya dijo, yo soy el buen pastor. Ya dijo, yo soy la puerta. Y acá dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y el ladrón, ¿qué hacía? Robaba, mataba y destruía. Luego dice que él vino para dar vida en abundancia. Y acá dice, yo doy mi vida por las ovejas. Y tenemos que saber que la tradición les daba una chance a los pastores de escapar. ¿Cuándo podía un pastor abandonar al redil? Cuando había dos lobos. Si había dos lobos, si había uno, no, tenía que hacerle frente al lobo, por amor al redil. Pero si había dos, el pastor era socialmente perdonado, por decirlo de alguna manera. Si había dos lobos, o si había dos pumas, dos leones, dos animales salvajes que estuvieran rondando el rebaño, se iba. Y si el lobo estaba cerca de él, obviamente el pastor, ¿qué iba a hacer? Iba a tirar una oveja para salir él. Pero este pastor, ¿qué hace? Él da su vida por las ovejas. Y sigue diciendo el 12, dice, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Y acá Jesús está diciendo muchas cosas hasta acá. En estos 15 versículos nos ha dicho mucho. Dice que Él es la puerta. Dice que Él es el dueño del rebaño. Y dice que no solo es la puerta de las ovejas, es el dueño del rebaño, sino que también es el pastor. Y que el pastor le da vida a las ovejas, no la quita, y da Él mismo su vida. Y se pone en contraste de nuevo con los falsos maestros. ¿Qué le interesaba al falso maestro? El dinero. No le interesaba para nada la oveja, le interesaba cobrar. Entonces el que era asalariado, y Jesús no está hablando de animalitos, ¿no? No está hablando de la oveja. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Dios. Gente que se mete en el pueblo de Dios y lo único que le interesa es el dinero. No le interesa la oveja, le interesa cobrar. Histórico, ¿no? No sé si le suena esto. Desde siempre. Gente que en realidad usa la fe para hacerse rica y que si no hay plata no lo hace. Porque lo único que le importa es el dinero. Las ovejas no le importan. No se dedica a las ovejas. No da su vida por las ovejas. No lo hace. No lo hace. No dice, bueno, para que la oveja tenga vida en abundancia, es posible que yo tenga que dar mi vida. El mal pastor dice, no voy a poner mi vida por la de las ovejas. Como mucho voy a ganar algo a cambio, pero mi vida, ni ahí. No. Y Él está diciendo todo esto.
y refuerza la idea de intimidad, ¿no? Por un lado refuerza la idea de contraste entre los malos, entre los asalariados, y el contraste con los falsos, por un lado su contraste con los falsos maestros, y por otro lado refuerza la idea de intimidad. Al principio había dicho: mis ovejas escuchan mi voz, me reconocen y me siguen, y ahora lo vuelve a decir: mis ovejas me conocen. Pero ¿de qué manera la conocen? Él usa una ilustración y dice: como el Padre y yo, el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre, las ovejas me conocen a mí. Es una idea de intimidad, no es un conocimiento vago, lejano, extraño. Es un conocimiento real, íntimo. Y Él lo lleva al máximo conocimiento interpersonal que hay en todo lo que existe. ¿Cuál es? En la Trinidad misma. Y Él compara esta relación con esa parte de la Trinidad y dice: mis ovejas me conocen como yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. Por eso, hermanos, si usted no conoce a Cristo, en serio, tiene que saber que no está en el redil, está en el montón, pero no es del rebaño todavía, y tiene que rendirse a Cristo. Y cuando lo haya hecho, va a darse cuenta que realmente conoce al pastor, porque habla de intimidad acá con el pastor. No habla de un conocimiento intelectual nomás, habla de un conocimiento relacional. Y pone el ejemplo más alto y dice: como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, mis ovejas me conocen a mí, yo conozco mis ovejas. Insisto con esto porque a veces nos podemos confundir y pensar en un conocimiento intelectual del Padre, que no es malo, un conocimiento intelectual de Dios, que no es malo, es bueno, es correcto, es santo, es sabio, pero acá habla de relación. Yo conozco al Padre, el Padre me conoce, yo conozco a mis ovejas me conocen de la misma manera. Y refuerza de nuevo esta idea: y doy mi vida por las ovejas. Jesús, con su sacrificio, no nos puso en la categoría de perdonables, nos puso en la categoría de perdonados. Sus ovejas eran suyas desde antes que Él las llamara. No es que el Señor abre la puerta, el Señor entra por la puerta, llama a sus ovejas, que primero son propiedad, responden a su llamado. Primero propiedad, luego la obediencia. Primero propiedad, luego la relación íntima. Esto nos ordena el orden de la salvación también. Mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas son un regalo del Padre a mí y mío al Padre. Mis ovejas me reconocen. Y es hermoso pensar esto, insisto. No nos puso en la categoría de perdonables. No abrió la puerta y dijo: bueno, el que quiera salga. O simplemente la abrió. ¿Qué dijo? Fue y llamó a sus ovejas, que ya eran suyas, y las llama. Y porque son suyas, responden. No es que responden porque son suyas, porque son suyas, responden. Y al no abrir la puerta de esta manera, así como decíamos recién, no es que nos pone en la categoría de perdonables, sino de perdonados. Con su sacrificio, Jesús hace que todos nuestros pecados sean cargados en Él y no en nosotros. Él lo hace eficaz y eficiente, no lo hace abierto, no lo hace el que quiera salga. No, las que son mías van a salir, que es diferente a como muchas veces entendemos la salvación. Y el 16 abre el panorama y dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Y acá Jesús está reafirmando algo que el Antiguo Testamento nos va dejando ver, que es que el pueblo de Dios iba a estar conformado también por los gentiles, no solo por israelitas. En Efesios 2, del 11 al 22, habla de esto mucho, y dice que Dios trae paz entre los de la circuncisión y los de la incircuncisión, entre gentiles e israelitas. Dice: antes estaban separados de Cristo, pero ahora no están más excluidos, sino que son de Cristo Jesús. Antes estaban lejos, ahora han sido cercados. Ahora son de la misma comunidad del pueblo de Dios. Dice: ya no son extranjeros, ya no son extraños, sino que son conciudadanos de los santos y son familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo del Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios el Espíritu. Y se nos mezclan muchas ideas acá. El Señor va a llamar a gente de otro redil, esa gente somos los gentiles, y a todos se nos pone sobre la misma piedra angular, que es la que desecharon los edificadores, que es Cristo. Y en esa misma piedra, el antiguo pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, son un nuevo pueblo, y en esa misma piedra son edificados para ser templo del Espíritu.
Este redil está conformado por gente que siempre fue suya, pero que en diferentes edades hemos ido respondiendo su voz. Siempre fue suya, desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Siempre fue suya, pero a diferentes tiempos hemos ido respondiendo. Entonces, esta gente, en el principio, en parte del principio, respondió dentro de Israel. Pero Israel es más grande. Mejor dicho, va a traer gente de otro Israel. Y ahí estamos nosotros, y nos hace un solo pueblo. Y sigue el versículo 17 de Juan 10. Dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál era el mandamiento? Dar la vida. ¿Y Jesús lo hace obligado? ¿Jesús lo hace porque no le queda otra? Lo hace porque quiere. Él dice, yo tengo la autoridad para dar mi vida, para luego tomarla, pero yo recibí este mandamiento, así que voy a dar mi vida. Y en consecuencia de eso que dice, el Padre me ama. Siempre en la Biblia vemos una relación entre amor y obediencia. En 1 Juan 5:3 dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Usted ama a Dios, más que sus canciones, mire su obediencia. Y ahí ve si realmente le ama o no. Creo que Pink dijo, los cristianos son ese grupo de gente que no miente cuando canta. Al revés, que no miente en su vida, sino que miente cuando canta. Cuando cantamos, Señor, envíame a mí. Te amo más que mi vida. Señor, sos mi todo. Cristo es mi porción. Pero después la porción se hizo muy chiquita y necesitamos la porción de los deleites del mundo para ver si somos satisfechos. Y se nos quedó chiquito Cristo. Y Pink decía esto, los cristianos no mienten excepto cuando cantan. Creo que más gente ha dicho esta idea. Pero, ¿cuál es la obediencia? Mejor dicho, ¿cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Jesús es Dios, sus mandamientos deben ser cumplidos, y la obediencia a Él es la manifestación de nuestro amor a Él. Le amamos, cumplimos sus mandamientos. No le amamos, no cumplimos sus mandamientos. Y lógicamente al revés también. No cumplo sus mandamientos, ¿y qué estoy diciendo? Que no le amo. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dos cosas, los tiene, pero los guarda, los obedece, dice, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Jesús está diciendo que Él es amado por el Padre, ¿por qué? Porque obedece su mandamiento. Y Jesús está diciendo que si obedecemos sus mandamientos, también somos amados por el Padre. Y también está diciendo que si obedecemos sus mandamientos, es porque le amamos. Por ende, si no obedecemos, no le amamos, no somos amados por Él y no somos amados por el Padre. La oveja de Dios escucha su voz, era propiedad desde la eternidad, desde antes, y obedece. No es que escuche y dice, tengo que salir afuera, sino que ¿qué hace? Sale afuera, sale, es llamado y sale, y sigue a su pastor. Cuando la oveja escucha, guarda el mandamiento. Cuando la oveja es oveja de verdad, escucha y guarda, y obedece. Si la oveja escucha y no obedece, ¿qué pasa? No es oveja, o no es de ese pastor. Y el sacrificio de Jesús fue una obediencia y voluntario, y fue sufrido. En Hebreos 12:2 dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador, perfeccionador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué pongo este versículo acá? Porque tenemos que saber que la obediencia tiene una cuota de sufrimiento. Es un sufrimiento que al compararlo con el premio de la obediencia o la consecuencia de la obediencia es poco. Pero está ese sufrimiento. Hay gente que no obedece si no le trae placer. Hay gente que no obedece a Dios si no le produce cosas lindas. Te produce cosas lindas y te produce cosas feas también. Pero cuando vos valorás las lindas, son mucho más altas que las feas, son mucho más grandes que las feas. Entonces vos obedeces igual. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se entiende mal la obediencia. Cuando Cristo dice, mis mandamientos no son difíciles, no son gravosos, no son pesados, la gente si no le es fácil, no obedece. ¿Por qué? Porque dice, no obedece el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque me cuesta, o porque es pesado. No es pesado comparado a lo que produce esa obediencia. No es pesado comparado a cómo valoramos el producto de esa obediencia. ¿Me siguen lo que quiero decir?
Es pesado obedecer. Pero como cuando hago lo de... ¿Pero cómo? Pero cuando hago como Cristo hizo, que Él sufrió, pero vio lo que estaba del otro lado, yo tengo que hacer lo mismo, tengo que hacer eso. Sufro obedeciendo, pero veo lo que está del otro lado, entonces menosprecio el sufrimiento porque valoro más el producto de la obediencia. ¿Cuál es el producto de la obediencia? Ser fiel en amar a Dios, ser leal a Dios, ser hallado fiel. Entonces, si el sufrimiento es grande, este hermoso honor de ser fiel a Dios es superior, y obedecemos, y obedecemos. Y esto va a producir en los oyentes de Jesús ruido. Fíjense el versículo 19. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco, ¿por qué le hacen caso? Otros decían: estas no son las palabras de un endemoniado, ¿puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Y vemos que se divide la audiencia. Hasta acá, bajo los ojos de Juan, inspirado por el Espíritu Santo también, hemos visto una división de la audiencia. La samaritana, el ciego, creyeron. Pero acá se divide de otra manera. La hostilidad se intensifica y se divide. En vez de dividirse entre incrédulos y creyentes, se divide entre incrédulos y gente que duda. ¿Por qué Juan lo registra así? Porque está manifestando cómo la hostilidad empieza a crecer. A Jesús le quedan, de esta manera encarnado, de esta manera, le quedan 6 meses o menos de vida. Y la hostilidad empieza a aumentar. En el 11, el capítulo que sigue, vamos a ver cómo se aumenta más. En el 12, más. Y acá esta hostilidad se ve en la gente. Gente que cree, antes había gente que creía y que no creía. Ahora hay gente que no cree y gente que duda. Y dicen: no, este es un endemoniado, no le hagan caso. Y otros dicen: no, me parece que no es un endemoniado. ¿Acaso un demonio podría abrir los ojos de los ciegos? Vemos cómo se sigue dividiendo la gente por causa de Cristo. El 22 dice: en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, el Mesías, dínoslo claramente. ¿Lo había dicho claramente Jesús en otro momento? Sí, a la samaritana le dijo, y al ciego también. Y Jesús indirectamente lo había dicho. Todas sus obras daban testimonio de Él. Las Escrituras daban testimonio de Él. El Padre en el bautismo dio testimonio de Él. Era obvio que Jesús era quien decía que era. Pero eso lo rodean con violencia. Este verbo se vuelve a usar cuando se habla del sitio de Jerusalén. Es un verbo muy violento. No es que simplemente se sientan alrededor de Él. No. Él está en el pórtico. Es invierno. En esta fiesta es invierno. Y todos están en esa galería. Y de golpe la gente se acumula alrededor de Jesús y lo frenan. Él estaba yendo ahí. Estaba andando en el templo, en el pórtico de Salomón. Y lo rodean. Y con violencia le dicen: decinos quién sos. ¿Hasta cuándo nos va a tener suspenso? Lo corralan físicamente y discursivamente. ¿Sos o no sos? Y él había manifestado su identidad de manera clara, a través de su carácter, a través de sus obras y también a través de sus palabras. Siempre aludía indirectamente al Antiguo Testamento. Recordemos la multiplicación de la comida a través de Eliseo o de Elías, ahora no me acuerdo, y la de Jesús superior. Moisés en el Mar Rojo abriendo el mar y Jesús caminando sobre el agua. El maná en el desierto, y acá Jesús multiplica la comida. Una y otra vez Jesús está anunciando que es superior, que aquello era bueno, era alto, era divino, pero Jesús es superior a todo lo pasado. Y ellos seguían sin creer. Él va cumpliendo profecías de sanidad, de liberación, y la gente seguía sin creer. El 25 dice: Jesús les respondió: se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. ¿Por qué no creen? Porque no son su propiedad. No es que no creen porque no tienen prédica, no es que no creen porque no ven milagros, no es que no creen porque les falta entendimiento. ¿Por qué no creen? Porque no son suyas, por eso no creen. Porque las suyas, ¿qué hacen? Escuchan su voz. ¿Por qué escuchan su voz? Porque son suyas. No son suyas porque escuchan su voz. Escuchan su voz porque son suyas. No creen
¿Por qué no escuchan su voz? ¿Por qué no? Porque no son, dice, no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Es un regalo este redil de mi Padre para mí, es un regalo mío a mi Padre. Somos uno en propósito, somos uno en voluntad, somos uno, somos el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, somos uno. Y entre nosotros hemos elegido y comprado un rebaño. Y hay alguien superior, en autoridad, como lo describe Jesús. ¿Quién es el superior? ¿Quién es más grande de todos? ¿Quién dice ahí? El Padre. Si el Padre los tiene, ¿quién los va a sacar de ahí? Recordamos Romanos 8, al final, ¿no? Nada nos puede sacar. Si el Padre nos tiene, ¿quién nos va a separar del amor de Dios que tenemos en Cristo Jesús? Nadie. No hay nadie más poderoso que Él. El Padre en su máxima autoridad ha sujetado todas las cosas en la autoridad de Cristo. ¿Y alguien nos puede separar de ahí? Nadie. Si toda la autoridad está sujeta bajo Él. Todo está sujeto bajo el Padre y el Padre ha decretado que todo quede sujeto a Cristo. ¿Y qué dice? Lo que es mío no me lo saca nadie. Nadie puede sacar a sus ovejas de ese rebaño. Nadie puede hacer que una oveja de esas deje de ser oveja. Nadie puede arrebatar de la mano del Padre. Nadie. Y de la mano de Cristo tampoco. Nadie lo puede hacer. Y como tienen la misma voluntad y el mismo propósito, dice, están en el Padre, están en mí, nadie los puede arrebatar. ¿Está aliviado nuestro corazón en esto? Para mí sí. Sí, estoy en la mano del Padre. ¿Quién me puede arrebatar? ¿El diablo es más poderoso? ¿Yo soy más poderoso? ¿Otro mortal es más poderoso? Ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy en la mano del Padre y no hay nadie más poderoso. Estoy en el rebaño del Hijo y del buen pastor que está dispuesto a dar su vida por mí para salvarme, no para ponerme en la categoría de perdonable, sino para ponerme en la categoría de salvo y perdonado. Nada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nadie, nada. Y puedo descansar porque la mano del Padre me protege. No tengo que arrebatarle nada a nadie. Nadie me puede arrebatar a mí. Y solo por permiso que reciba de parte del Padre, alguien me puede arrebatar algo a mí. Lo digo por todas las costumbres de malas teologías que hay que ir a arrebatar y declarar y sacar. Ni a mí me pueden sacar. Y vemos en la Biblia que la vez que se nos queda claro en el panorama del cielo, cuando alguien va, cuando el diablo mismo le hace daño a alguien, ¿a quién le tuvo que pedir permiso? A Dios Padre. Job. Es la única vez en la que tenemos descrito cómo funciona esto. ¿Y Job qué hizo? Arrebato, reprendo, declaro. Bendito sea el Señor. Él sabe lo que hace. Qué confianza. Nadie, nunca, jamás me puede separar de la mano del Padre. No hay nadie más poderoso. Estoy en sus manos. ¿Me van a pasar cosas feas? Sí. ¿Y quién las va a permitir? Dios. ¿Para qué? Para hacerme más parecido a Jesús. Y yo puedo responder de esta manera si soy su oveja, si no, no. Pero Romanos 8 de nuevo, todo es para mi bien, según un propósito. Romanos 8, 29, el versículo que sigue, que Dios se ha formado en mí. Lo dice de otra manera. Estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque estoy en el rebaño del buen pastor, en donde el Padre me tiene en su mano y nadie me puede sacar de ahí. Él es mi buen pastor. Y no dijo, a lo mejor doy mi vida por ustedes. ¿Qué dijo? Yo doy mi vida. Y la doy porque quiero. ¿Para qué? Para que ustedes sean salvos, perdonados. No perdonables, perdonados. Porque son la posesión del Padre, mía. Es mi regalo a Él, es su regalo para mí. Son mías. ¿Y cómo sé cuáles son mías? Yo hablo, ellas me reconocen, escuchan mi voz y no termina ahí. Me siguen. Y van a donde yo les digo que vayan. ¿Cómo? Siguiéndome. Y vemos que Jesús y el Padre son uno en propósito y voluntad. Las que no son ovejas, según esto que acabamos de leer, no creen, no reconocen la voz de Jesús como su pastor, no la siguen, no son reconocidas por Jesús, les da el trato como desconocidos, no reciben la vida eterna y consecuentemente mueren. Esto del trato de Jesús cuando dice yo las conozco y me siguen a las suyas,
Por ende, a las que no son suyas, no las conocen, no les siguen, no les conocen. ¿Es que Jesús se desliga de su omnisciencia, de su capacidad de conocer todo? No. ¿Recuerdan como dice en otra parte Lucas y Mateo? Señor, en tu nombre hicimos grandes señales, unos ministerios espectaculares. Sacábamos demonios, liberábamos a la gente de los demonios, sanábamos enfermos. ¿Y qué dijo Jesús? No los conozco. Les voy a dar el trato a desconocidos. Esas ovejas, ¿conocían la voz del pastor? Sí, lo que no hacían era seguirla. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? No les seguían. Sabían, pero no seguían. Guarda con formar parte de esto, pensando que podemos por un ministerio o por escuchar intelectualmente ser del redil y no habernos rendido, y en realidad no ser de este rebaño en el cual seguimos a Jesús. Por otro lado, las ovejas creen, son propiedad de Jesús y del Padre, reconocen la voz de Jesús, siguen a Jesús cuando le reconocen, reciben la vida eterna de Jesús, son inmortales esas ovejas. Están protegidas de toda amenaza porque están en las manos del buen pastor de Jesús. Y están protegidas de toda amenaza porque están en las manos del Padre. Son protegidas por el Padre y por el Hijo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Protegidas por el Padre y por el Hijo. Son un regalo del Padre al Hijo, pertenecen al Padre y al Hijo. ¿Somos ovejas de estas? Jesús es el vehículo, el instrumento de revelación y salvación divinas. Él es uno con el Padre, Él es el buen pastor, Él es la puerta, Él es el dueño, Él es el propietario. Y estas declaraciones de Jesús demandan respuestas. Y demandan respuestas, demandaban hace 2000 años y siguen demandando respuestas hoy. ¿Quién es Jesús para vos? Escucha su voz, ¿la reconoces? ¿Le seguís? Porque si haces una de las dos, no es lo suficiente. No es un suficiente muestra de pedigrí. No se nota si sos oveja si solamente hace una de las dos. Sos oveja, escuchan su voz, la reconocen y le siguen. Fíjense la respuesta que hubo. Juan 10:31. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. ¿Por qué? Porque él había dicho que el Padre y él eran uno. Entonces Jesús le dijo: le he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Recuerdan en Juan 8? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Ustedes son hijos de quién? Del diablo, porque quieren hacer la obra del diablo. ¿Cuál era la obra del diablo? Matar. Claro. ¿Y cuáles son las obras del mal pastor acá? Del ladrón. Matar, robar y destruir. ¿Y Jesús que viene? A dar vida. ¿Y qué quieren hacer estos otros? Quitar vida. Y ven las obras de Jesús: sanidad, liberación, predicación, revelación de Dios, enseñanza bíblica correcta. Dice: ustedes vieron las buenas obras. ¿Por cuál me van a apedrear? ¿Qué hice? A ver, ¿por cuál? ¿Por sanar al ciego? ¿Por explicarles bien la Biblia? ¿Por liberar a los endemoniados? ¿Por multiplicar la comida? ¿Por cuál me apedrean? ¿Por cuál me apedrean? Y los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna buena obra. ¿Se dan cuenta que reconocen la voz? Ellos ven las buenas obras. No es que no las veían, las ven, pero ¿qué dice? Sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. No es porque no hagas milagros, Jesús. No es porque expliques bien la Biblia, en parte sí. Pero fundamentalmente, ¿por qué queremos sacarte de nuestras vidas? Porque vos te decís igual que Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que también responder. ¿Jesús es Dios? Sí. Entonces, como vimos hace 2 domingos, Lucas 14, 25 al 35, es Dios exigiéndonos a nosotros máxima lealtad, máxima devoción en nuestro contexto. Jesús es Dios. Y lo que pide Jesús, lo pide en nombre de Dios, y Él siendo Dios lo pide. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si Jesús no es Dios, es más fácil desobedecerlo. Si Jesús no es Dios, es más fácil tomarlo como otro gran maestro. Pero si Jesús es Dios, exige una respuesta. Y la respuesta no puede ser qué interesante, qué lindo o qué loco. La respuesta es: ¿cuál tiene que ser? O te apedreo y te saco de mi vida, o te sigo cueste lo que cueste. Porque soy tuyo y quiero ir a donde vos vas. Soy tu oveja. Te escucho, te reconozco. Quiero seguirte. Y la ley había establecido la pena de muerte por lapidación, por motivos, por ejemplo, brujería, Levítico 20:27, idolatría, Deuteronomio 13:10, conducta inmoral, Deuteronomio 22:24, violación del sábado, Números 15, 35 y 36, blasfemia, Levítico 24:23. Pero acá
ellos dicen, bueno, te vamos a apedrear como dice la ley por blasfemia, Levítico 24-23. ¿Pero Jesús estaba blasfemando? No, porque Él estaba diciendo la verdad. Él es Dios. Entonces, el problema estaba en que las palabras de Jesús no encajaban en la teología legalista, tradicionalista, ignorante, errada, humana de los fariseos. Mala teología. Usando la ley de Dios, pero poniendo sus preceptos y cosas a la par. Incluso bajándola, porque la ley no admite competencia humana. La Biblia no admite competencia humana. La Biblia no pelea contra el hombre. El hombre pelea contra la Biblia. Entonces ellos, haciendo pelear sus tradiciones contra la Biblia, dejaban que venciera a alguien en las disputas del día a día, en la vida de sujeción a Dios. Vencían sus ideas humanas. Y Jesús no. Jesús levantó en alto la ley de Dios. Jesús levantó en alto la Biblia. Jesús llevó las cosas donde tenían que estar. Y ellos quieren apedrearlo por esto, lapidarlo por esto. Y el 34 dice, acá la acusación es, porque vos decís que sos Dios, te vamos a apedrear. Por un lado, Jesús es Dios, pero por otro lado le va a responder con este juego de lógica, y dice el 34. Jesús le respondió, no está escrito en su ley, yo dije son dioses, eso es Salmo 82:6. Dice, y si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar. A quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas porque dije yo soy el Hijo de Dios. Lo que Jesús está diciendo de una manera medio compleja es que en el Salmo 82:6, a gente que recibió la palabra de Dios, Dios los llama dioses, le da un título así. Y dice, y yo que soy hijo de Dios, yo que soy el enviado de Dios, yo que soy el consagrado de Dios con esta misión, el santificado, con un propósito de Dios, ¿a mí me van a apedrear por esta blasfemia, por decir que soy Dios? Si la ley de ustedes, que es la de todos, dice que podemos ser llamados dioses, porque yo no puedo. Si estoy en la misma que ellos, y en realidad soy el santificado del Padre, el consagrado del Padre, y además soy el enviado del Padre, y además soy Dios. ¿Por qué me van a apedrear? Dice el 37, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago y las estaba haciendo, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, Jesús dice, primero, no me pueden apedrear por decir que soy Dios, porque la ley de ustedes llamó dioses a otros. Segundo, yo soy el santificado y el enviado del Padre, así que yo sí puedo, igual que el resto, ser llamado Dios. Por otro lado, Jesús de otra manera dijo, soy Dios, y por otro lado, las obras dan testimonio de ¿qué? De que Él es Dios. Y dice el 39, por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero Él se les escapó de entre las manos. Y Jesús cita este Salmo 82:6, pero acompáñenme justo para que vean lo increíble que es Dios. Salmo 82:6, fíjense lo que dice el 82:5. Él cita el 82:6, pero fíjense, ¿a qué apela Jesús? A un salmo que los describe a ellos. El 82:5 dice, ellos no saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. ¿Se dan cuenta? Jesús saca la concordancia de la cabeza. Vamos al 82:6. Y el que sabía, sabía, porque ellos escribían a mano y esta gente escribía la ley a mano. Sus leyes también. Sabía. ¿Qué citó 82:6? ¿Te acuerdas el 5? Y ya había dicho Jesús antes, ¿me entienden? ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque no son mis ovejas. No son mis ovejas. Ellos no saben ni entienden. Y algo que les cabía a los líderes religiosos de esa época, y quizá de la nuestra también. Dos cosas, no saben y no entienden. ¿Usan la Biblia? Sí. ¿Usan vocabulario teológico? Sí. ¿Usan la Biblia? ¿Usan la palabra de Dios? Sí. Pero no saben y no entienden. A Cristo se lo conoce, se lo sabe, a Dios a través de la palabra se lo conoce y se lo sabe y se lo entiende.
describe este salmo la ignorancia y falta de entendimiento de parte del pueblo. También expresa lo que leímos en Juan, que el Padre apartó a alguien y lo envió al mundo, a Jesús. Y todo esto ocurre en el contexto de la fiesta de Hanukkah o Hanukkah, que era la fiesta de dedicación. Estaban recordando la rededicación del templo en el tiempo de los macabeos, en el periodo intertestamentario. Tenemos un paréntesis cortito acá. Vemos a Jesús celebrando una fiesta que no es instituida por la ley. Que vieron que hay cristianos que no celebran Navidad porque no está en la Biblia. Bueno, acá lo tenemos a Jesús celebrando algo que no está en la ley. Es un paréntesis cortito. Porque hay gente, no, si no está en la Biblia no puedo. Jesús está celebrando una fiesta que no es bíblica. ¿Pero es mala? No. Y tiene la libertad de celebrarla. Siempre lo va a hacer como es Cristo y es perfecto, como lo debemos hacer nosotros, para gloria del Padre, para gloria de Dios. Paréntesis cortito porque tiene una aplicación muy vigente en el neolegalismo. Pero está recordando la rededicación del templo, está recordando los macabeos. Los macabeos le hicieron frente a los griegos, no leemos macabeos, pero relata la historia verídica, de que los macabeos retomaron el templo. El templo sufrió muchas invasiones. La primera fueron los babilonios, luego los medo-persas, luego volvieron, y luego los griegos, y luego de los griegos los romanos. Pero en la época de los griegos, los macabeos organizaron cierta fuerza religiosa y militar y retomaron el templo. Y surgieron líderes espirituales y líderes militares también. Y en esta fiesta, en Israel, se recordaba eso, de que el templo había sido rededicado a Dios. Antíoco Epífanes, sucesor de Alejandro el Magno, había hecho grandes denigraciones dentro del templo. Habían sacrificado una chancha en el altar. Más blasfemo no podía ser. Habían obligado a los sacerdotes a raparse, cortarse la barba y desnudarse. Todo muy inmoral comparado a la ley de Dios. Estar sin barba, estar desnudo y la vergüenza de estar pelado. Y la chancha sacrificada en el altar. Más insultante para el judío no podía ser. Más insultante para el pueblo de Dios no podía ser. Y los macabeos recuperaron el templo. Entonces ellos celebraban esta recuperación del templo. Y en este contexto Jesús está diciendo todo esto. Está hablando algo muy fuerte. Y esto del templo nos va a recordar algo más. Cuando Jesús dijo, habló del templo, ¿se acuerdan de Juan 2? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Este templo va a ser destruido, pero en 3 días lo voy a levantar. ¿Se acuerdan? ¿Y de qué templo estaba hablando? ¿De este del rededicado? No. En la fiesta esta de consagración, de dedicación, de Hanukkah, en esta fiesta donde Jesús está diciendo esto, que Él es el enviado, que Él es el santificado del Padre, que Él es el consagrado, que Él hace la obra de Dios, que Él es Dios, que Él es el Mesías. En esta fiesta Jesús está dando todo este discurso y Él está diciendo algo y va a volver a reafirmar que Él es el verdadero templo. Él es el nuevo templo. Él es el templo verdaderamente dedicado a Dios. ¿De dónde hago esta relación? ¿De dónde hacemos esta relación? Porque parece que no hay relación. Primero, está en las fiestas de dedicación. Fíjense por favor ahí Juan 10, 34, 36. Está en la fiesta de dedicación. Y el 36 dice, a quien el Padre santificó, a quien el Padre dedicó. ¿Me explico? Jesús está diciendo que el dedicado a Dios es Él. Que ustedes están celebrando este templo, la dedicación de este templo, que era el de Salomón destruido y que luego Zorobabel hizo y que luego Herodes lo volvió a hacer. Pero ustedes están celebrando esto, el dedicado a Dios soy yo. ¿Me explico? Esa relación a veces se nos pasa por alto porque no conocemos la fiesta y no tenemos en cuenta el vocabulario que está usando Jesús. Pero dice, ustedes están disfrutando de esto, yo soy el dedicado, yo soy el enviado. Es un templo que fue enviado. ¿Y esto a qué nos recuerda? Juan 1, ¿se acuerdan? Él tabernaculizó, Él habitó entre nosotros. Él es el templo que viene, es el templo dedicado de Dios, es el templo santificado. Este templo sí es el de Dios. El de ustedes es un edificio, este es el verdadero templo. Y sabemos, nos dice Colosenses 2:9, toda la plenitud de la deidad reside en Él. Él es el templo de Dios. Y por otro lado, en esta fiesta
se leía Ezequiel 34. En Ezequiel 34 hay una denuncia fuerte de Dios contra los pastores de Israel, evocando el fracaso del liderazgo a nivel espiritual. ¿Y Jesús qué dice? Soy el buen pastor, yo soy el dedicado. Ustedes están celebrando que se rededicó este templo. ¿Pero por qué hubo que rededicarse? Porque se perdió. ¿Por qué se perdió? Por los falsos maestros que tuvieron entre ustedes, por los falsos pastores. Y leen Ezequiel 34 y Jesús hace un contraste muy fuerte. Yo soy el buen pastor y yo soy el templo de verdad, yo soy el dedicado por el Padre para esto. Y Pablo lo dice de otra manera más clara, más cortita: en él reside la plenitud de la deidad de Dios. Y estas relaciones está bueno no perderlas, porque si no el capítulo no tiene la riqueza que realmente tiene. Él está diciendo que a diferencia de esos malos pastores que perdieron el pueblo y que encima perdieron el templo, él está diciendo: yo soy el pastor, mis ovejas no se pierden y yo soy el templo. ¿Me explico? Es medio, son muchas cosas en el aire, tendría que haber tenido una presentación. Aquellos pastores fracasaron, aquellos pastores no eran buenos, no dieron su vida, perdieron el templo. Aquellos pastores no saben, no entienden. Yo soy el que sé, yo soy el que entiende. Aquellos pastores perdieron el templo, ustedes están celebrando la dedicación. Yo soy el dedicado por Dios, no por los humanos. Yo soy el consagrado de Dios para esto. Yo soy el buen pastor, yo soy el templo. Todo superior al antiguo, todo diferente, todo con un redil. Aquel se perdió, pero este no se pierde. ¿Por qué? Porque descansa en que el Padre las cuida. Todo muy diferente. Y dice el 40 de Juan 10: se fue de nuevo al otro lado del Jordán, y al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y acá Juan el evangelista hace un corte. ¿En dónde empieza Juan 1? ¿Se acuerdan? En Jordán, con el testimonio de Juan el Bautista, con el bautismo de Jesús. Y dice acá que él vuelve al principio, de donde Juan nos empieza a contar. Dice: se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían: aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron allí en Jesús. Y vemos que Jesús se vuelve al lugar donde todo comenzó. Vemos que la gente cree en el testimonio de Juan el Bautista y cree en Jesús. ¿Qué había dicho Juan el Bautista? Que era el Cordero, el sustituto, el de la Pascua, el expiatorio, el triunfante, el que trae salvación, que Jesús era el regalo de Dios. ¿Se acuerdan Juan diciendo: ahí está el Cordero que quita el pecado del mundo? El Cordero de Dios, evocando la Pascua, donde cada uno ponía un cordero, cada familia ponía un cordero para ser salvo del juicio. Acá vemos que Dios es el que pone el cordero para meternos en su familia, y no es un cordero que lleva el pecado del mundo, es un cordero que quita el pecado del mundo. Y el testimonio de Juan el Bautista es creído. Jesús, este Cordero de Dios, trae liberación, trae sustitución, trae perdón de pecado, trae salvación. Es el regalo de Dios, es de parte de Dios. Quita, carga la condición prohibida en la presencia de Dios. Él quita el pecado. Y vemos este cierre del capítulo que dice: muchos creyeron ahí, donde Juan había dado testimonio. Juan dio testimonio de él. Algunos creyeron en Jesús por las palabras de Juan, otros creyeron en Jesús por las palabras mismas de Jesús. Y cierro con esto: nosotros hemos conocido y reconocido a Jesús como lo hizo Juan el Bautista. Nosotros somos el verdadero redil, somos de las ovejas que escuchamos su voz y le seguimos. Este buen pastor es a la vez el Cordero perfecto, el capaz de quitar el pecado del mundo. Pero he sido beneficiado por esta obra. Dios quitó el pecado del mundo antiguo destruyéndolo en el diluvio universal, quitando al pecador. Pero acá no quitó el pecador. Acá quitó el pecado del pecador poniéndolo en Cristo. Dios mostró que el perdón exigía dos cosas: arrepentimiento y sacrificio. El sacrificio ya está. El arrepentimiento está. Dios no tuvo ni tendría de qué arrepentirse, pero trajo el Cordero para el sacrificio. El arrepentimiento lo tenemos que poner nosotros. Dios se puso en nuestro lugar proveyendo el Cordero, y el Cordero tomó nuestro lugar. Dios constituyó como hijos adoptivos y perdonados a aquellos que creen en Él y confían en que su obra fue lo necesario y lo suficiente para salvación. Usted, yo, somos ovejas. Hemos confiado en Cristo, hemos creído en el testimonio de Juan el Bautista, hemos creído en el testimonio de las Escrituras, hemos creído en el testimonio de Dios Padre sobre el Hijo, hemos creído en las palabras de Cristo. ¿En qué se va a ver si realmente lo hemos hecho?
en nuestro seguimiento de Él. Que esto nos sirva para analizar, para reflexionar y para crecer en santidad. ¿Sí? Vamos a orar para finalizar.